ocasión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa acerca de diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. Con ello, lo que se busca es informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que puedan estar interesados en los temas que aquí se han propuesto. La tertulia, nuestros encuentros se realizan todos los jueves en el horario de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Y como pueden ver, pues aquí están los correos electrónicos de las personas que estamos liderando esta actividad, que son Luis Francisco Ochoa y Astrid Bastidas. Así que bienvenidos a una oportunidad más de nuestras tertulias en filosofía de la ciencia. En esta ocasión vamos entonces a abordar el texto como tal, denominado o conocido como Emergencia y Reducción de las Teorías Morfogenéticas. Este es un texto que Luis Francisco nos ha facilitado y su autor es Mariano Artigas, del cual entonces doy la palabra para que nuestro colega haga la introducción. Muchas gracias, Astrid. Bien, para los colegas presentes y para quienes vayan a observar el video posteriormente, vale la pena manifestar que en el día de hoy vamos a tratar un tema que es propio de la metafilosofía, es decir, de la filosofía, más específicamente de metafilosofía de la ciencia. O sea, filosofía de la ciencia. Esto implica un mayor esfuerzo porque es un trabajo de segundo nivel en el orden teórico que implica unas categorías de categorías para poder abordar los contenidos de los temas que trae este documento. Vale decir que este documento fue producido en inglés, pero también después tuve la oportunidad de verlo, fue puesto en funcionamiento en castellano, aunque la formalidad está en la publicación en inglés. De todas maneras, pues yo hice una traducción y comparé después la traducción con el texto en castellano y es bastante semejante. No hay diferencia. Pues bien, el profesor Mariano Artigas, un profesor que tiene que ver con la Universidad de Navarra, y sabemos bien que la Universidad de Navarra ha sido una institución académica que a lo largo de los años ha defendido las posiciones filosóficas aristotélico-tomistas en todos los campos y en el campo particular de las ciencias y de la filosofía de las ciencias, pues no es la excepción. Por lo tanto, vale decir que este documento del profesor Artigas está vinculado con una concepción aristotélico-tomista de un realismo científico crítico trascendental que pretende dar una explicación con respecto a las teorías científicas que tienen una característica morfogenética. Cuando hablamos de esas características morfogenéticas, estamos hablando de aquellas teorías que hablan de procesos evolutivos. Y, por supuesto, el documento tiene como punto de interés y de inflexión el
el poder abordar dos problemáticas que son fundamentales y que para las concepciones aristotélico-tomistas, incluidas las de la ciencia, son cruciales, que tienen que ver, por ejemplo, con el origen del universo y el origen de la humanidad, que ellos hablan en sentido metafísico como el origen del hombre. En ese sentido, se enmarca toda esta eh, problemática que se plantea dentro del texto. Ahora bien, para muchos vendrá la pregunta, pero ¿qué se entiende por metafilosofía? Es filosofía de la ciencia, como les dije, y vale explicar de manera tranquila y serena que la, la teoría de la metafilosofía consiste en estudiar, en este caso, la naturaleza de la filosofía de la ciencia, especialmente de sus objetivos, métodos, supuestos fundamentales, tanto ontológicos como epistemológicos. Cuando hablamos de los ontológicos nos estamos refiriendo a las concepciones de la naturaleza de la cosa, de los seres, de los objetos, de análisis y de estudio. Y cuando estamos hablando de lo epistemológico, estamos refiriéndonos a las formas de la producción de conocimientos científicos sobre esas cosas. En este caso, para el texto, pues se refiere al universo, por un lado, y se refiere, por el otro, a lo humano, al hombre, según ellos mismos lo señalan. Y se tocan dos conceptos fundamentales que son, por un lado, la emergencia de teorías y la reducción de teorías unas sobre otras. En ese sentido vamos a ir despacito. Vamos a decir que en este campo de la metafilosofía de la ciencia, las investigaciones filosófico-científicas de primer orden se incluyen disciplinas como la epistemología, la ontología, inclusive la ética y la teoría de los valores. Por favor, hay un micrófono abierto ahí. Dentro de las cuales, entonces, hace o genera que se tengan que observar distintos tipos de elementos que configuran ese análisis filosófico-científico sobre una teoría. Es como una teoría de un orden superior que examina una teoría de un orden inferior. Ese es el caso que corresponde para este estudio. Y entonces, en el caso de el concepto de emergencia que trata el documento, la emergencia o el surgimiento hace referencia a aquellas teorías que tienen propiedades o procesos que se configuran como un sistema y que no son reducibles a las propiedades o procesos de otro constituyente o teoría. Entonces, ese concepto de emergencia teórica se relaciona estrechamente con los conceptos de autoorganización propia de teoría, su perveniencia de teoría, la cual pues está relacionada a la fundamentación metafísica, que es la relación de dependencia entre las propiedades de alto nivel y de bajo nivel dentro de los componentes de una determinada teoría. Y cuando hablamos de esas propiedades, nos estamos refiriendo a los seres u objetos que son propios de esa teoría. Como se dan cuenta, estamos hablando en este caso de elementos básicamente ontológicos. A eso se refiere. El componente ontológico es fundamental para poder entender la emergencia de una teoría, porque se supone que una teoría tiene una correspondencia con aquello a lo cual ella se refiere. El otro componente es el de la reducción de teoría. El reduccionismo es un enfoque filosófico, como técnica también funciona, según el cual la reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas del conocimiento. Entonces, el reduccionismo está vinculado principalmente a unos aspectos ontológicos y a otros de tipo epistemológico. Con esta introducción estoy tratando de dar a entender el horizonte de contenidos que tiene el documento. Por lo tanto, el documento, aunque no tiene
llamémoslo así, discursos enrevesados, sí tiene, llamémoslo así, una serie de categorizaciones que son de orden complejo. Y por esa razón estamos tratando de plantearlo de esta forma. Vale decir entonces que Mariano Artigas plantea que el origen del universo y del hombre son unos casos límites dentro de la cosmovisión evolutiva. Y esta cosmovisión evolutiva en una perspectiva de realismo crítico trascendental, que es el que maneja esta perspectiva aristotélico-tomista de la Universidad de Navarra, cuya tarea principal es la formulación de teorías que sean morfogenéticas, es decir, que permitan explicaciones evolutivas acerca de, en este caso, del desarrollo del universo y del desarrollo del hombre o de la humanidad, y que expliquen cómo emergen nuevos niveles a partir de otros que son más básicos. Y ya creo que podemos entender esto a raíz de lo que les dije de una teoría de primer orden y otra teoría derivada de segundo orden en el análisis metafilosófico. Y en esa medida poder dar explicación para el caso del origen del universo y del origen del hombre con componentes como son la física, la química, la fisicoquímica, la biología y la química biológica. En este encadenamiento pues hay una serie de contextos de reducción o de emergencia dentro de este conjunto de teorías. Ahora bien, hay que distinguir. Algunos dirán, los que son realistas, los que tienen una concepción realista, dirán que efectivamente pues las relaciones no son solamente en la perspectiva de la estructura semántica de la teoría, sino que es también desde el punto de vista instrumental y operativo de la teoría, habida cuenta que hay una serie de dispositivos, aparatos, instrumentos que permiten la operacionalización de los componentes experimentales de la teoría para hacer la vinculación entre la teoría y los objetos o fenómenos a los cuales se refiere. Y habrá algunos otros que no lo señalarían de esa manera y estarían más ligados al componente de la nominación, unas composiciones más de tipo nominalista, como configuración de la estructura de la conciencia, de la mente intelectual, para poder abordar estos problemas de la investigación en distintos órdenes o niveles. Con esto que estoy explicando, pues estoy tratando de dar a entender que no es sencillo poder abordar de una sola forma el documento, porque tiene que ver con distintas posturas. Ahora bien, si somos fieles a lo que venimos desarrollando hasta el momento en esta explicación introductoria, pues es indudable que el sentido original del profesor Mariano Artigas es plantearlo en una perspectiva de realismo crítico trascendental científico, un realismo científico crítico trascendental. Entonces, el conjunto de reflexiones que aparecen allí aluden en primer lugar a las dificultades de los análisis clásicos, del reduccionismo teórico de una ciencia a otra, en este caso donde la ciencia última sería la física y otras que no son tan últimas sería la química y la biología, eso en una primera parte. Y sugieren que el problema de la reducción de una teoría a otra encuentra su propio lugar dentro del análisis de las relaciones entre niveles de teoría. Claro, unas teorías son mucho más fundamentales o sustanciales como las de la física, que llevan a los niveles de la microfísica o física de las subpartículas, y las otras están más relacionadas con los niveles moleculares, los de la biología molecular, y otros niveles mucho más, llamémoslo así, más configurados desde el punto de vista de las dimensiones cercanas al tamaño de lo humano, que serían los aspectos generales de la biología, con los conceptos de evolución en biología. Estas consideraciones se aplican también al examen de las teorías
morfogenéticas, es decir, las teorías que hablan de evolución. Y pues en este caso sería ver cómo se relacionan las teorías de la evolución biológica con las teorías de la evolución en biología molecular, y dentro de las teorías de la evolución de biología molecular, cómo estas se vinculan, por ejemplo, con la microfísica, la física de las subpartículas, si hay alguna relación directa, por ejemplo, entre todos los fenómenos de transformaciones a nivel atómico, molecular, en las moléculas biológicas, en la bioquímica, con respecto a los fenómenos de la física de subpartículas y cómo se podría reducir unas a las otras, es decir, de la biología molecular a los fenómenos de la física. Y se aplican también finalmente el problema de la emergencia ontológica, que implica como la aparición de nuevos fenómenos que serían susceptibles de ser investigados y teorizados. Y si es posible esto, sí, la tecnología disponible lo permite, porque la emergencia ontológica tiene que ver con que aparezca dentro de la conciencia científica de los grupos de científicos fenómenos nuevos que no habían sido previstos y aparecen porque otras investigaciones sugieren que deben haber esos fenómenos. A eso se refiere el hecho de emerger ontológicamente algo para ser estudiado, incluyendo, por supuesto, la valoración de algunas propuestas sobre el origen del universo y sobre el origen del hombre que Mariano Artigas las trabaja hacia el final del documento. Esta sería, digamos, mi intento, no sé si muy exitoso o no, tal vez no, de poder explicar el contexto de este complejo artículo que no es muy largo, pero que tiene toda esta profundidad. Pues gracias, Francisco, porque eso también nos permite entender pues los argumentos que se plantean en esos tres niveles o tres categorías desde las cuales está planteado el documento, que corresponden a la posibilidad del reduccionismo, en un segundo momento sobre las teorías morfogenéticas, y finaliza con la sección referida a ver si me acuerdo, si se me olvida la tercera. Tiene que ver con la emergencia ontológica. Gracias, emergencia ontológica. Gracias, Armando. Entonces, esto lo que nos muestra es cómo podemos ir entonces organizando nuestra participación para que también cada uno podamos llevar como un hilo conductor y organizado que nos lleve a aclarar un poco el texto. Y comenzando en ese orden con respecto al criterio inicial, hay o sea, voy a explicarlo en los términos de lo que yo percibo o de lo que también en una u otra medida hemos venido estudiando, y es en cuanto a esa posibilidad de la posibilidad de la reducción. Aquí está en juego también lo que tiene que ver con modelos de la lógica, por ejemplo, de la deducción, donde a partir de la explicación científica o buscando un modelo de explicación científica que se pueda aplicar a diferentes ámbitos, lo que hace es que con esa explicación de carácter de modelo deductivo, busca hacer como afinar la imagen, afinar o corregir aspectos que en un momento dado no estaban muy claros, como tú lo estás diciendo desde hace un momento, a raíz de los dispositivos, del perfeccionamiento de esos recursos que tiene o con los que ha ido contando la ciencia para hacer la observación de los fenómenos, y con ello pues enfatiza en aspectos conceptuales por un lado, pero aquí se presenta un inconveniente, y es cómo lograr hacer esas adecuaciones dentro de esa actividad real que hacen los científicos con todas las posibilidades que cuentan en su momento, para luego con ello poderlo trasladar a distintos casos, a diferentes observaciones o fenómenos. Lo que yo percibo allí es que
cada situación o de por sí en los fenómenos de la naturaleza no podríamos hacer esas ligerezas, dado que hay unas dinámicas propias y precisamente viendo el contexto que trae el texto que refiere a los estudios sobre el universo y el hombre en sí mismo, en algunas ocasiones lo que se ha hecho es como hacer generalizaciones y porque esta fue la forma de la lógica de la explicación en un momento dado de la historia o en un momento dado de un fenómeno bajo observación, pretender que todos los fenómenos se pudieran observar y explicar bajo la misma estructura, lo cual es lo que lleva a esa perspectiva de un reduccionismo y con ello pues esas generalizaciones hacer que también se construyan teorías que tienen pretensión universalizante, donde el mismo ejercicio de la universalización deja por fuera otros casos que tendrían otras dinámicas, otras particularidades y que en la misma formación o perspectiva del científico se verían, digamos, oscurecidas por tratar de hacer que las cosas cuadren en el canon que se había establecido previamente. Es como lo percibo. Claro, el planteamiento que tú haces inicialmente es como una crítica a esa postura. No me cabe duda, yo no tendría nada que discutir a la crítica que tú planteas. El punto es cómo podemos entender que esta visión de tipo realista, crítico, trascendental, al tener las características de universalidad que tú planteas, eh, trata de abordar el problema del reduccionismo y la emergencia, el reduccionismo teórico y la emergencia ontológica, que implica posteriormente pues una emergencia de teoría. El asunto es que sea con esta postura o con otra, hay algo que el texto de Mariano Artigas plantea. Al final van a haber elementos que no van a poder ser contrastables, por ejemplo, en las emergencias ontológicas, habida cuenta de que hay ciertos supuestos que no son contrastables empíricamente porque no hay los dispositivos para hacerlo, tanto para el universo como para el asunto de la especie humana o el hombre, como ellos lo denominan. Y en ese sentido tenemos que recurrir a categorías de tipo metafísico que serían la base de los primeros enunciados sobre eso. Yo no voy a decir en ese momento si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto, sino quiero dar para los que estén viendo el video una explicación de que esa es la manera como ellos lo resuelven, porque no sin razón ellos plantean que llega un momento de los primeros fundamentos donde no hay cómo hacer una sustentación de base materialista o de base empirista. Ellos señalan esas dos bases, no hay cómo sustentarlo. Entonces, yo pues a tu crítica respondería con esto, no porque defienda la postura, tal vez yo tengo otra postura, sino como para dar a entender la naturaleza del documento. Yo diría que todo el documento finalmente lo que pretende es plantear la cosmovisión evolutiva, y eso es formular teorías morfogenéticas que pretenden explicar cómo, lo que decía Francisco ahorita, cómo emergen nuevos niveles de otros más básicos. Es como el asunto de la cuestión morfogenética, y que dentro de esto pues surgen los dos problemas de emergencia y de reducción. Y que digamos que el problema del reduccionismo encuentra un lugar entre los niveles de relación entre las teorías. Y aquí se aplica, digamos, y aquí se aplicarían en cierta medida teorías morfogenéticas para ajustar esos niveles de relación. Y también, como también anotaba Francisco, el problema de la emergencia ontológica, porque allí se incluirían, digamos, la valoración de propuestas sobre el origen del universo y del hombre. Eso es más o menos como el plan en el que el contexto general del documento. Sí, para ampliar un poquito. Sí, sí, y dentro de eso pues vale la pena decirlo que a pesar de que la reducción de teorías busca pues dar explicaciones últimas,
la reducción de teorías no significa la invalidación de las teorías que sean básicas o intermedias, como, por ejemplo, como en el caso de la biología, la bioquímica y después la física de partículas, sino que depende de los niveles de análisis. Ahí lo planteaba bastante bien y por eso también aquí en nuestra conversación nosotros tendríamos en su momento que hacer, llamémoslo así, la distinción del nivel de análisis en el cual estamos haciendo determinado tipo de afirmaciones. Esto configura unas de las problemáticas que hay, por ejemplo, en los debates teóricos o en las críticas teóricas que se pueden hacer entre unas teorías y otras teorías, porque dependiendo del, primero que todo, del ángulo epistémico y ontológico, y segundo, desde el nivel ontológico y epistémico que se aborde, podemos, digamos, hacer una contestación y podremos tener una comprensión de lo que se está discutiendo, porque solamente tenemos un vínculo en ese momento que es el lenguaje articulado con una estructura racional y con unos datos empíricos que lo sustentan. Entonces, en ese sentido, vale decir que aunque se mencionó al principio por parte de Astrid que hay unos elementos de tipo lógico que articulan las teorías, cosa que no se discute, para el caso tanto del reduccionismo como la emergencia, pero básicamente en el caso de la emergencia, sí opera toda la estructuración lógica de teorías, pero sobre todo opera la característica del concepto de analogía de procesos, porque recordemos que esto puede ser estático, puede ser dinámico, pero como es una teoría, es un enfoque morfogenético que es evolutivo de por sí, entonces hablaríamos de una estructura dinámica en el nivel de explicación, de teoría. Y allí, en ese nivel, pues no es simplemente un asunto de lógica, sino es un asunto de analogía. O sea que hay estructuras que teóricamente pueden adecuarse a otras estructuras que previamente han funcionado en otros campos de teoría. Y lo que se hace es sacar los elementos fundamentales de esa estructura dinámica de teoría y se aplica a otro nivel. Eso para la emergencia teórica, que implica una emergencia pues ontológica, porque recordemos, las emergencias ontológicas es la aparición de nuevos escenarios de fenómenos estudiables científicamente, y en esa medida pues puede construirse una estructura de teoría que es una estructura dinámica, indudablemente, en la visión morfogenética. Y lo que sucedería es que hay una derivación de una teoría morfogenética original que se aplicaba para un campo, se aplica para otro campo de una manera semejante, aunque el objeto de investigación sea diferente. Es el caso específico de cómo la teoría de la evolución, que tiene una organización estructural, se tomó su base de diseño estructural de desarrollo morfogenético y se pasa a este nivel de la filosofía de la ciencia para explicar las teorías epistemológicas y ontológicas morfogenéticas. Y ese es un caso de traslado analógico de una estructura teórica de un campo a otro campo. Pienso que ahí cabe también esto de que de las posibilidades de la reducción teórica tienen dependencia del modelo deductivo de la explicación científica. Sí, claro. Solamente que estaba hablando aquí del elemento analógico, además de la lógica que implícitamente están en las teorías, como lo decía Astrid. Pero lo que tú dices, Armando, no tiene ninguna discusión. Bueno, entonces aprovecho el impulso. Dale. Digamos que en todo este tema el problema del asunto de las posibilidades de reducción fue como el modelo central en el aspecto central del modelo neopositivista, y que era la pretensión de unificar las ciencias, y que digamos que este fue un ideal que se abandonó
y se trató después la reducción como la deducción lógica de leyes o teorías, ¿ya? Y ahí ya salieron como unos tipos de reducción, que era la reducción homogénea o aproblemática, la reducción discontinua o problemática, y de eso surgieron otros matices de reducción, que era la reducción deductiva y la reducción débil o instrumentalista. Y finalmente que se abandona todo esto, ¿no? Se abandona por una ¿cómo llama? Una cuasi reducción, o resaltando las dificultades del reduccionismo total, que fue como el aspecto, digamos, en que evolucionó todo este asunto de la reducción. Sí, yo ahorita después, así, dale, y ahorita después le hago una acotación a Armando. Pues iba por el lado de lo que precisamente dice Armando, pero en función de generar como preguntas o inquietudes, y es en este sentido. Si tenemos en cuenta que la visión positivista de la ciencia lo que buscó encontrar con ello un lenguaje unificador, un lenguaje que permitiera que de alguna manera se trabajara en un sentido unificado para todas las ciencias y con ello pues establecer como que estamos hablando todos el mismo idioma, pues el neopositivismo en esa perspectiva, ¿qué es lo que viene a hacer? Una recuperación solamente desde la perspectiva del lenguaje, solamente en la perspectiva del fisicalismo, o en sí, hablando en esta parte que estamos trabajándole al texto, ¿cuál viene a ser entonces esa distinción? Pues miren, yo creo que esto se puede entender de la siguiente manera. Toco lo de Astrid primero. Recuerden, el enfoque que hace el documento Mariano Artigas es un realismo científico trascendental. O sea que recurre al final de cuentas a categorías metafísicas y lo reconoce abiertamente. Ese realismo crítico trascendental implica que hay un examen empírico, por supuesto, pero sabiendo las limitaciones que tiene la capacidad cognitiva humana, y pues esa es la parte crítica de ese racionalismo, de ese realismo, perdón. Y en esa medida, pues tiene unos límites y posibilidades que ellos admiten. Entonces, en ese sentido, implícitamente se está reconociendo que varios de los postulados del llamado positivismo lógico original y empirismo lógico posterior siguen vigentes dentro de la concepción que maneja este documento. Y si ustedes me lo permiten, yo les voy a recordar lo siguiente que dice el otro documento que les transmití. La química tal como la conocemos hoy es el resultado de una multitud de herencias que, concretadas en oficios, influyeron en la vida cotidiana de todas las culturas. No deja de ser sorprendentes que las prácticas tan diferentes como la del herrero y la metalurgia, el curandero y la farmacia, el alfarero y la cerámica, el panadero y la biotecnología hayan podido estar reunidas y terminar por fundirse en un campo común, la química, donde se estudia, se practica y se transmite cómo transformar la materia. No es simplemente señalar qué es la materia, sino cómo transformar la materia, y aquí veo un componente que es tecnocientífico, que hay que conocer cómo es que funciona la materia, pero también cómo, sabiendo cómo funciona, cómo se transforma. Y vale decir, por esto se lleva a cabo con un método particular y con un lenguaje propio, o también a través de una lógica específica. Ahí, pues vale lo que señalaba Astrid en su momento. El reciente conocimiento de lo anterior no ha permeado aún la comunidad académica, que sigue pensando la química de acuerdo con la visión lógico-positivista como una ciencia reducida a la física. Observen, en esta es una perspectiva un poco distinta, que señala cómo estas visiones del realismo crítico trascendental siguen de acuerdo con la visión lógico-positivista. Yo diría
de ese empirismo analítico de la ciencia, muy carnapiano, yo diría, y donde es posible hacer una reducción de las distintas áreas científicas a la física. Y de esa manera también se enseña. Entonces, pues el autor dice que de esta manera pues se fracasa en los niveles básicos porque se transmite sin querer una visión de cosmológica que posiblemente no fuera la más deseable en el sentido de no ser fisicalistas ni reduccionistas a solamente la ciencia de la física. Y ahí estás ya también abordando lo de Armando. Pues el punto que señalaba Armando sobre el agotamiento del positivismo lógico, pues estoy diciendo, pues yo no veo que esté agotado. Yo lo que veo es que hay sectores que no lo toman, pero hay sectores que lo siguen defendiendo sin decir que lo defienden. Porque hay, llamémoslo así, relaciones familiares hermanadas entre el realismo crítico trascendental de la ciencia o como el racionalismo crítico popperiano o el lacatosiano. Pero, por ejemplo, el de Popper, el último de Popper, que es de una epistemología evolutiva, que sigue siendo un racionalismo crítico en términos evolutivos, está perfectamente vinculado con las visiones aristotélico-tomistas que pudieran defender Mariano Artigas. Entonces, en ese sentido, yo no veo que muchos de esos planteamientos que se dan en el empirismo lógico estén revaluados o que estén abandonados. Me parece que siguen persistiendo de otra manera, con otros nombres y con unas características un poquito diferentes. Es la impresión que yo tengo. Y esa sería como una manera de responder a eso que señalaba Armando, no porque a Armando se le antoje, sino porque justamente Artigas de alguna manera lo dice. Pero uno le puede replicar a Artigas, no, mire, usted tiene unas relaciones por allá secretas, debajo de cuerda de teoría, con lo que planteaba el empirismo lógico. Sí. Pues yo no sé si también estoy haciendo un reduccionismo, pero yo esta parte del texto lo estoy viendo muy a la luz de precisamente de esas reglas de la lógica, al estilo de el modus ponens, modus tollendo. Pero exactamente qué, Astrid. Para el análisis de teorías en relación a cómo se fundamenta, porque esto tiene que ver con un realismo científico que se basa en que las pruebas o las evidencias tienen una correlación con los enunciados de teoría. Pero una pregunta, ¿te estás refiriendo a la emergencia de teorías nuevas por una emergencia ontológica o te estás refiriendo a la reducción teórica desde la perspectiva de la biología, bioquímica, física? ¿A qué te refieres ahí? A la reducción en el sentido. No, esto no tiene discusión, sí, tienes razón. Porque precisamente la manera de poder hacer esa, digamos, esa trazabilidad o esa transversalidad entre ellas tendría que tener un patrón, un modelo que precisamente al hacer esos traslados pues tiene que guardar una coherencia semántica, tiene que guardar una analogía en el sentido de, pues, de las pruebas y de las evidencias empíricas. Entonces, sí, pero mira, seamos precisos, más que analogía es el método analítico que hay en los tres, en este caso en biología, en bioquímica y en física, es método analítico. La analogía viene es en el campo de la emergencia ontológica, donde una ontología en un campo puede verse su estructura y se le pasa a otro campo.
sin que sea la misma teoría, pero sí la estructura. Sí puede pasar. Y ahí sí habría analogía. Pero lo que tú dices, claro, no tiene ninguna discusión en el sentido de la operación, de la lógica de la ciencia, en la perspectiva analítica de los fenómenos que se reducen unos a otros. Perfecto. Muy interesante esa distinción. Bueno, pues de ahí que todo esto lo que va mostrando es que definitivamente lo que sí se da es como una condición de procesos crecientes, procesos de criterios de significados o de validación de la teoría en unos aspectos más amplios, no solamente de método, no solamente de instrumentación, sino también del carácter ontológico y epistemológico que cada una de estas teorías nos presenta o se presentan aquí. En el caso específico de cuando estamos hablando de ese criterio reduccionista, lo que indica que no es tan fácil tampoco decir o ubicar detalles que hay dentro de los argumentos que se presentan en esta sección. No sé qué pensará al respecto de pronto Roberto o qué consideraciones hacen los demás colegas. Y por eso dice que es preferible sustituir este término de reducción por el de cuasi reducción o explicación parcial. Ajá, sí, por claro. esas dificultades precisamente que hay. También porque digamos en el contexto esta palabra ha sido tomada más de una perspectiva peyorativa. Creo que ahí lo que está tratando es como reivindicar cosas. Pues mira, yo veo esto. Las construcciones teóricas se formulan para resolver problemas específicos en las áreas específicas de la ciencia. Y podemos hablar de ciencias de distinto nivel como las tres que hemos mencionado: biología, bioquímica y física. Estas se construyen de acuerdo con los recursos conceptuales de teoría que cada una tiene, pero también con los recursos de tipo instrumental o de dispositivos donde se pueden hacer las contrastaciones y los registros de tipo observacional experimental. Y por supuesto que son los que se tienen en la medida en que los desarrollos tecnológicos lo permitan. Entonces, parece conveniente sustituir el tradicional problema de la reducción entre teorías por el problema de establecer relaciones entre campos o áreas de investigación. En ese sentido, sería lo que tú mencionabas como un reduccionismo moderado o una semi-reducción. El análisis epistemológico, en ese caso, pues se centrará en las muy variadas relaciones concretas que se puedan establecer entre problemas y soluciones en los distintos niveles que se vayan estableciendo y a lo largo del desarrollo de las investigaciones que se hagan, para ver si los resultados son contrastables o no en términos de analogía de resultados en los distintos niveles. Y eso sería, digamos, como una manera, no del reduccionismo deductivo, como el que había señalado Armando inicialmente, porque parece ser que eso es meramente teórico, que eso desde el punto de vista de lo real pues es difícil de obtener, pero de esta otra manera, este cuasi reduccionismo o un reduccionismo moderado puede permitir dar unas explicaciones que sirvan a los distintos niveles, pero de acuerdo con el tipo de propósito que tenga, digamos, la parte deontológica que pueda tener ese campo científico en ese respectivo nivel. Hablo de la biología o de la bioquímica o de la física de partículas. Sí, es que el tema del reduccionismo, como dice Francisco, ¿no? Que se llegó a la cuasi reducción o a la explicación parcial, precisamente porque el reduccionismo total presenta demasiadas dificultades. Eso fue lo que propuso el señor Artigas. Roberto, ¿quieres intervenir? Sí,
Reconozco que es un tema fuerte para mí, muy fuerte. Algunas cosas capto, otras tengo que meditar mucho más. No obstante, yo quisiera pedir permiso porque tengo una reunión en este momento en la dirección de la universidad. Claro, Entonces, Roberto. muchísimas Claro. gracias. Y gracias por tu presencia con nosotros. No soy yo el que agradece. Un gran saludo a todos, Armando, Astrid Gracias. y Francisco. Bueno, Roberto, muchos saludos. Abrazo. Pues viendo esto que, bueno, que clarifica y lo que Francisco nos ha dicho, veo que es muy, bueno, muy coherente para mí ahora en lo que se concluyó en esta 13ª conferencia de la cual el doctor Artigas hace su exposición, y es que, o sea, esto es como tratando de hacer esa hilación, y dice que pues allí lo que se hizo fue enfatizar que si se tiene debidamente en cuenta la actividad científica real, es decir, cómo se hacen todos estos procesos de asumir determinados argumentos teóricos, la reducción se limita al intento de establecer vínculos parciales entre diferentes niveles epistemológicos, al mismo tiempo que se advierte que estos vínculos pueden tomar formas muy diferentes. Y claro, esto es precisamente todo lo que nos estás ayudando a clarificar, Francisco, porque eso no es una situación que se hace de tajo o que concuerda como lo que yo precisamente llegué a pensar en algún momento de la lectura, que tuviera una condición de uno a uno, una relación uno a uno. No, tiene también sus limitantes, y tiene como unos puntos de distanciamiento de acuerdo a cada disciplina o cómo se hace la conexión entre ellas. Sí, vale aquí decir, y no solamente para nosotros, sino para quienes vayan a ver el video, que una teoría morfogenética tiene la característica de tener una explicación evolutiva, que tiene una fundamentación evolucionista dentro de su marco teórico, y por lo tanto dentro de ella relaciona distintos niveles. Si se tiene en cuenta esto, pues la posibilidad de ello descansa en la existencia de esos niveles ordenados, y debe haber alguna correlación, algún correlato ontológico que permita que en el nivel teórico se pueda tener en los distintos niveles a los cuales me estoy refiriendo. Se puede decir que de manera general y casi de manera intuitiva, estos niveles están representados para el caso del documento que presenta Mariano Artigas por la física, la química, la biología y en última instancia por las ciencias humanas, teniendo en cuenta las preguntas fundamentales del principio sobre el origen del universo y el origen de los seres humanos, u origen del hombre, como lo dice él. Y vale decir que el problema que se plantea es el de establecer las relaciones entre los niveles superior e inferior. Y vale decir que estas relaciones se pueden considerar desde el punto de vista dinámico o estático, pero sabemos que las teorías morfogenéticas vinculan una evolución que necesariamente apunta a lo dinámico. Entonces, en ese sentido, pues los distintos niveles pueden interactuar unos con otros, se pueden ayudar y se pueden complementar unos con otros. Vale decir también que hay unas dificultades que emergen cuando se intenta establecer relaciones jerárquicas entre los dos primeros niveles. Aquí nos estamos refiriendo al nivel de la física y el nivel de la química. Sabemos que el nivel de la física es la física de subpartículas, y el nivel de la química, que puede ir desde la bioquímica molecular hasta otros elementos de la química, incluso de química orgánica e incluso de química no orgánica, que puedan influir en procesos de química orgánica. Por lo tanto, pues esta tarea requiere, partiendo de base, pues definir cómo se concibe la estructura de las teorías
y las relaciones entre las mismas. Y además, pues cada disciplina y cada teoría dentro de ellas, pues se centrará en los tipos específicos de problemas a los cuales apunta y utilizará sus propios recursos, tanto intelectuales como instrumentales. Y cuando me refiero a los intelectuales es la naturaleza conceptual del desarrollo de la teoría con su estructura organizacional de tipo deductivo, y la parte instrumental se refiere a al asunto del proceso metodológico, que tiene sus aspectos procesuales, también técnicos, y con la utilización de dispositivos e instrumentos que son los que permiten hacer los registros para poder contrastar los enunciados de teoría con los resultados de las pruebas o experimentos. Entonces, el progreso en la línea de la unificación de teorías, que era una pretensión que se tenía dentro del empirismo lógico, y que en este sentido, pues, de alguna forma tratan los amigos de la Universidad de Navarra con Mariano Artigas, dicen ellos que no suprime totalmente la diversidad, esa búsqueda de unificación, y que dice que está condicionada por la limitación del conocimiento y por la consiguiente necesidad de adoptar perspectivas parciales según las posibilidades cognitivas de las cuales se dispone. Y yo agregaría, de los desarrollos tecnológicos con los cuales se cuenta, que permiten potenciar o no el nivel de contrastación de las teorías para ampliar o fortalecer las explicaciones. Y esto pues implica que existen diferentes niveles epistemológicos según los niveles de explicación de los cuales estamos hablando, que corresponden a niveles de teoría y de ciencia. Y por supuesto, la pluralidad de propósitos científicos, es decir, de las deontologías que están implícitas dentro de las diferentes teorías en cada nivel de teoría que hemos venido hablando. Que dice Mariano Artigas que generalmente no son reemplazadas totalmente cuando se logran teorías más profundas, sino que ahí subyacen. Estas consideraciones, que son aplicables al análisis de la unidad de las teorías de la física, son de la misma manera, con mayor razón o motivo, aplicables al estudio de la posible reducción de la química a la física. Y piénsenlo de la siguiente manera. Yo hice un trabajo sobre los fundamentos de la física del quantum en las ciencias humanas y sociales hace más de 10 años, hace 12 años. Sin saberlo, yo estaba haciendo un ejercicio de reducción desde las ciencias humanas y sociales hasta la microfísica. Yo no conocía esto, pero en el desarrollo de todo el articulado vienen unas explicaciones de la física cuántica, cómo se relacionan estas después con ciertos fenómenos de tipo cuántico que se dan en las conexiones neuronales del lóbulo frontal, y que estas están vinculadas con la construcción de actividad cerebral que está vinculada con los fenómenos de conciencia, dentro de los cuales están los procesos cognitivos, los cuales permiten construir conocimientos acerca del mundo, en particular conocimientos de las relaciones con otros seres humanos en lo que serían las mismas ciencias sociales. Y aquí ustedes van viendo cómo va esa secuencia. Y me parece que es muy interesante esto, porque lleva, por lo menos como ejercicio intelectual, a ver una secuencia de reducción que no necesariamente tiene que darse de esa manera, pero sí de explicación de que hay un continuum en las relaciones de materia, energía, espacio-tiempo, y que puede la conciencia humana llegar a interpretar esto. Algunos consideran que, por ejemplo, los trabajos en neurofísica de la conciencia o neurofisiología de la conciencia parecen apoyar la reducción de la biología, de la neurobiología, a la física, primero a la bioquímica y después a la física de partículas, de subpartículas. De hecho, lo que muestran es la amplia aplicación de las leyes físicas y químicas al ámbito de los seres vivos, y en particular en el caso de los seres humanos, a los asuntos de la neurofisiología del cerebro.
Y vale decir que así como la mecánica mostró que las estrellas siguen las mismas leyes físicas que los cuerpos terrestres, la bioquímica y la biología molecular muestran que los seres vivos están inmersos en la misma física y química que los demás cuerpos. Esto es indudable. Sin embargo, esto no significa que la biología se haya reducido a las ciencias físicas. Por eso vale recordar nuevamente que puede haber una línea de continuo explicativo, pero de acuerdo con cada nivel de necesidad explicativa, las teorías de las ciencias biológicas, de la bioquímica y de la física tendrán sus ámbitos de explicación. Entonces, me parece que en ese sentido, pues es bastante interesante la reflexión a la cual invita este documento del profesor Mariano Artigas. Pues esto que estás diciendo también es lo que en un momento dado como lo que invita a ser más acuciosos en el estudio de la filosofía de la ciencia. ¿Por qué? Porque precisamente para poder, digamos, hacer como llegar a entender estos niveles de los cuales él nos está haciendo reflexionar, no se logran por el hecho de tener contenidos o información. Yo puedo personalmente tener una cantidad de información, de documentación, pero el ejercicio de hacer una filosofía de la ciencia en la ciencia misma, ¿sí? De tal manera que también permita ver cuáles son esas limitantes, cuáles son también esas posibilidades, cuáles son esas fortalezas, cuáles también son algunas de las situaciones que son muy propias de la actitud científica o de la actitud del científico, perdón, frente a la manera de abordar problemas. Y aquí enseguida se me vino a la mente pues esa discusión que se planteó recién que se empezó a hablar sobre la política de ciencia cuando el doctor Wasserman hacía una argumentación y una buena parte de las personas que lo escuchábamos pues decíamos, no, el señor, ¿qué le está pasando? ¿Por qué piensa así? Pero es porque precisamente esos son los tipos de discusión también que llevan a que entren, digamos, problemas cuando las personas no tenemos una formación o carecemos de información suficiente. Claro, pues es que vale la pena tener en cuenta aquí lo siguiente, y lo enfatizo para quienes estén viendo el video porque ya mis colegas lo han sabido y lo han escuchado. Eh, Existe un panorama de las distintas líneas de estudio en filosofía de la ciencia, y de entre los cuales podemos identificar las siguientes. Primero, muchos autores han seguido ocupándose exclusivamente del conocimiento y de las teorías científicas, reafirmando la validez de la filosofía analítica de la ciencia e insistiendo en que la filosofía de la ciencia ha de restringirse a cuestiones epistémicas. Y una mirada actual de esta tendencia está bien representada en un volumen que editó Friedrich Stadler en el año 2010. Él es o era el director de un instituto de investigación del Círculo de Viena de la Universidad de Viena, que existe actualmente en la Universidad de Viena. Ahora bien, en una perspectiva de este mismo nivel, donde además de los aspectos históricos, epistémicos y lógicos, se involucran los aspectos de orden metafísico, deontológico y de los valores, están estas concepciones que se defienden por parte de los filósofos de la ciencia que defienden el realismo científico crítico trascendental de las filosofías aristotélico-tomistas, que son muy propias de filósofos de la ciencia católicos de universidades como la Universidad de Navarra, de la Universidad Santo Tomás. Y entonces, ese es un primer campo. Están, segundo, algunos de los estudios de este grupo también aceptan tener en cuenta la historia de la ciencia. O sea que miren el aspecto analítico,
pero también el aspecto diacrónico de la ciencia, revisando las tesis de Kuhn, porque no las consideran suficientemente rigurosas, y otros en esa misma línea que se han ido por los análisis de las filosofías de las ciencias particulares, que es la emergencia, como en este caso también hay una combinatoria de las llamadas filosofías de las ciencias regionales, o sea, filosofía de la física, filosofía de la química, filosofía de la biología, de la economía, de la sociología, entre otras que pueden haber. Un tercer campo sería filósofos de la ciencia que se han interesado por la filosofía de la tecnología, dada su importancia para la investigación científica y la ubicuidad de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, porque están en todas partes y son requeridas en todas partes. De hecho, algunos critican el hecho de separar las ciencias y las tecnologías. Hoy no se dicen algunos que no se podrían separar y que esa visión sigue teniendo como base ese fundamento analítico de la filosofía derivada del empirismo lógico. Pero bueno, desde esa tercera perspectiva que estoy hablando, hoy en día no es posible hacer filosofía de la ciencia sin hacer a la vez filosofía de la tecnología. En cuarto lugar, hay otro grupo que se ha interesado en las ciencias cognitivas y en la inteligencia artificial, que han reemplazado las antiguas formalizaciones lógicas por modelos computacionales procedentes de las ciencias cognitivas, siempre que éstas sean aplicables al análisis y a la reconstrucción del conocimiento científico. En un quinto lugar, de grupos de filosofía de la ciencia, son aquellos que trabajan en compañía de científicos de otras disciplinas y que se han ocupado de estudiar las prácticas científicas como una forma de investigación empírica naturalizada y social. Estos han tratado de hacer una naturalización de la filosofía de la ciencia. Ahí encontramos diversas posturas, como la de Latour, la de Ian Hacking, tenemos la de la esposa de Ian Hacking, que ahorita se me olvidó el nombre, Nancy Cartwright, ella, filósofos que quieren hacer filosofía de la ciencia, pero haciendo investigación dentro de la filosofía de la ciencia. Este tipo de filosofía es llamada también filosofía de la ciencia centrada en prácticas, y una rama con enfoque biológico, sistémico y cosmológico, y hay otra rama que es más tendiente a los enfoques sociales y culturales, muy de la mano de lo que se trabaja en la Universidad de Edimburgo, que tiene algún parentesco con los trabajos de Latour, pero también tiene unas circunstancias muy definidas dentro de este grupo por el construccionismo social que ellos consideran tiene la ciencia. Y un sexto grupo se ha centrado en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad con una perspectiva histórica, filosófico-crítica política, vinculando la filosofía de la ciencia y la tecnología, interesándose en cuestiones relacionadas con estudios transdisciplinarios que implican todos una serie de componentes que vinculan la actividad científica actual como una actividad que es industrial, que es económica, que es geoestratégica, que es de arma de guerra y que configura toda una serie de elementos que no se pueden discutir, donde el objetivismo y la independencia de la ciencia queda totalmente destruido y que hoy por hoy simplemente se considera que la actividad científica es un elemento instrumental dentro del ejercicio del poder. Entonces, quería para todos los que estén viendo el video, que son 6 grandes capítulos y que cada vez que hacemos un video no lo hacemos desde una sola perspectiva. Pasamos muchas veces por varias de estas perspectivas porque no queremos dar ninguna cátedra ni ninguna tirada de línea teórica,
sino es mostrar los distintos elementos del abanico de los estudios en filosofía de la ciencia. Entonces, el día de hoy tenemos mucho que ver, sobre todo con el primer grupo de estudiosos de la filosofía de la ciencia. Muy aclarador, y además como de ampliar cómo todo esto nos va llevando por diferentes caminos, en los que precisamente hoy nos estamos centrando en una muy particular, como es el carácter de la morfogenética, y de aquí pues tomándolo como un ejemplo para hacer todo un estudio en estos diferentes niveles, como ya se han ido diciendo, ¿no? Niveles que tienen que ver con aspectos de tipo ontológico, de tipo epistemológico, pero también en cuanto a la construcción o la fundamentación de la teoría. Y aquí es un caso muy particular desde la morfogenética que el autor nos muestra en cuanto a esos tipos de relaciones de esos niveles entre la biología y las ciencias físicas, como son el trabajo que se titula La relación parte todo, que esta es una prueba de la relación entre esas unidades genéticas que son parte de cromosomas, pero que la explicación de la naturaleza desde la perspectiva física de la entidad llamada de una entidad o un proceso específico de la genética permita una explicación del el caso del represor postulado en la teoría del operón. Aquí estas dos, la del represor y del operón, a pesar de que yo estuve buscando y tratando de encontrar, bueno, yo lo que encontraba aquí era como más bien como unos ajustes que se hacían teóricos, pero no sé cómo podríamos ampliarlo. Pues bueno, la teoría del operón es una teoría que está dentro de la biología molecular. La teoría del operón señala que el operón es una unidad genética funcional que está formada por un grupo complejo de genes. Genes que son capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interactúan las proteínas. Recordemos que los genes son unidades de información que están ubicadas dentro del ácido desoxirribonucleico, que codifica un producto génico, ya sea en proteínas nuevas o en ácido ribonucleico. Y es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información, como lo dije anteriormente, y permite transmitirla a la descendencia. Entonces, en ese sentido, ese operón como una unidad genética son capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas por sus genes, sabiendo que los genes pues traen una codificación de información. Y por supuesto, dentro del operón pues hay varios tipos de operones, y uno de esos operones es el operón represible o reductible o reprimible, y es el que en condiciones normales se expresa las proteínas estructurales aún en ausencia de otro operón que es inductor, que es el que impulsa el proceso de transmisión de información genética, pues en respuesta a un agente que sea represor, pues estas condiciones normales se activan y el inductor funciona como un represor y se une al operador, inhibiendo el funcionamiento del gen promotor y la transcripción de los genes estructurales que configuran la cadena. Esos genes estructurales donde está la información básica. Estos ejemplos de tipo de operón son los operones que codifican las moléculas para la síntesis de los aminoácidos. Entonces, pues a eso se refiere el operón reprimible. Ese operón reprimible no puede funcionar si no está el activante, es decir, el inductivo. Entonces, esto, pues obviamente, está en el nivel de la explicación bioquímica, pero incluso esta explicación bioquímica podría
reducirse a elementos físico-químicos y físicos posteriormente. Entonces, pues eso quería decir como para ampliar lo que tú estabas señalando. Sigue, por favor. Sí, claro, o sea, no, yo es que entonces había hecho como unas reflexiones muy simplistas en relación a todo esto que acabas de mostrar, porque con ello lo que dice que, pues que la química unida a la física alrededor del tema de la estructura de las moléculas, pues visto en esa condición del operón y el carácter de su represor, pues lo que nos muestra es que nos da una comprensión de esas funciones bioquímicas y que por eso la relación causa-efecto en este ejemplo o explicación lo que proporciona a las teorías es más bien una visión de una regulación, más no una condición de uno a uno. Sí, claro, y esa regulación es una regulación que se llama alostérica, que es un modo de regulación de las enzimas, porque recuerden que estos son sistemas de moléculas complejas, ¿sí? Hay unas proteínas, hay unas enzimas que actúan en los procesos de ruptura, transmisión de la información, y estas enzimas por el cual pues la regulación alostérica, la unión de una molécula en una ubicación dentro de la cadena molecular que se llama, donde está la molécula, sitio alostérico, modifica las condiciones de unión de otra molécula. Porque recuerde, esto es toda información y es una información bioquímica. Pero esta información bioquímica está basada en unas propiedades físicas que tienen las moléculas. Y esas moléculas las tienen porque hay una unión de átomos que a su vez tienen unas características de comportamiento que se explican físicamente. Entonces, en ese sentido, esas condiciones de unión de la otra molécula que se ubica en otro sitio de la misma enzima, que es un poco distante de la primera, hace parte de esa regulación que se denomina alostérica dentro de los procesos de la dinámica de la transmisión de los genes en este caso de la operación del operón, llamémoslo así. Hace ese tipo de regulación utilizando pues todos estos mecanismos que estamos describiendo de manera pues, mucho grosera de nuestra parte. Bueno, sin embargo es como clarificador también, porque definitivamente enmarcado en esta sección de la que está refiriéndose el autor, pues desmonta esa idea de hacer esos ejercicios reduccionistas de plantear que simplemente es hacer o una analogía o simplemente hacer es una relación causa-efecto. Es mucho más que eso porque es ver cómo son procesos que podríamos llamarlos así de carácter complejo para poder entender cómo funcionan todos estos procesos y si eso los llevamos a la comprensión desde una visión más metateórica de que precisamente construir una argumentación de tipo epistémico y digamos ontológico, filosófico, científico, que es la intención que tenemos aquí, pues requiere de esa filigrana para poderle dar esa interpretación a los fenómenos, no es algo ligero. Claro, y hay que observar lo siguiente, voy a insistir, que estas descripciones que hace Mariano Artigas de, por ejemplo, cómo funciona el operón, con el inductor, el reductor y cómo esto afecta el proceso de la regulación alostérica dentro de la secuencia de las macromoléculas que están ahí interactuando, son fenómenos que empíricamente son observables, es decir, son cosas que funcionan, son fenómenos. Y otra cosa es, ya cuando estamos hablando de ello, que es la teoría, que es una representación lógico-semántica, es representación lógico-semántica de lo que opera allí.
Entonces, vale tener en cuenta que las reflexiones que hace Mariano Artigas se refieren a las relaciones entre las teorías que son de un mismo nivel o de dos niveles adyacentes, como traté de decirlo. Unas en el nivel de la química, de las moléculas biológicas, y otro en los niveles de incluso de la física, que implica la relación entre átomos para la configuración de moléculas biológicas. Entonces, uno entiende que las dificultades aún son mayores cuando los resultados de un nivel físico o químico se utilizan para explicar problemas en otros niveles distantes, sino más dentro de la misma explicación biológica, explicar el operón con respecto al operón reductivo y el operón inductivo, lo hace un poco difícil, tal vez para nosotros, desde el punto de vista filosófico, para poder dar cuenta de la regulación alostérica dentro de una molécula, para mostrar cómo hay un orden en la dinámica de los procesos de transmisión de información genética, cómo será dentro de una ciencia para otro nivel de ciencia, desde el punto de vista de la biología molecular para el caso de la física. Entonces, en este contexto se pueden mencionar algunas teorías que a menudo se describen como morfogenéticas en un sentido especial. La termodinámica de los procesos irreversibles, que necesariamente tiene que ver con todo esto que hemos hablado del proceso molecular de la transmisión genética. La sinérgica y la teoría de las catástrofes y las teorías del caos, que son modelos sistémicos con base matemática que intentan acercarse a la explicación de por qué funcionan estas transmisiones de información a través de estos reguladores moleculares en la transmisión de información genética en las macromoléculas biológicas dentro de la bioquímica. Y por supuesto, pues hay una serie de elementos muy propios de la termodinámica que entran allí a funcionar, o sea que ya no es la biología, sino es la termodinámica, estamos hablando de la física. Y por supuesto, las teorías de la sinérgica y de las catástrofes y del caos permiten entender cómo en esa dinámica compleja se articulan los fenómenos, incluso con modelos matemáticos se pueden explicar. Pero no es porque haya un calculador invisible que esté haciéndolo, sino simplemente que nosotros en la interpretación teórica lo que hacemos es dar cuenta desde esa perspectiva matemática de teoría de las catástrofes, teoría del caos, o desde la sinérgica, que tiene que ver con una equilibración dinámica, para poder explicar esa serie de cambios donde operan todos estos elementos de biología molecular en la transmisión de información de los genes. Vale decir también que el interés de estas teorías bajo la perspectiva morfogenética es de tipo heurístico, en el sentido de que brindan analogías, y vuelvo a insistir, si ven, analogías, que sugieren la existencia de patrones o modos de comportamiento que tienen ciertas similitudes y que llevan a cabo su acción en distintos niveles. Por eso es que ya cuando metemos teoría de las catástrofes y del caos, incluso podemos formular modelos matemáticos que implican capacidad analógica para explicar en un nivel o en otro nivel. Ahí te tengo porque no sé si quieras anotar algo, Astrid. No, pues es que precisamente aquí viene también ese criterio de lo interdisciplinar, de la visión como que de esa filosofía que está subyacente, filosofía de la ciencia, valga precisar, que está subyacente también desde los diferentes campos, que al hacer esta red de relaciones desde una visión holística, permita entonces, sin romper la lógica que trae cada uno de estos modelos que se conectan allí, también puedan tener un punto de encuentro para que haya una, digamos, una coherencia en
entre lo que se une o se extrae o se recupera de un campo científico y su práctica con la de la otra, en el sentido de verle un sentido holístico, un sentido heurístico, o sea, todo lo que hace que también pueda llevar a una mayor comprensión, porque si no, entonces también se vuelve como una sarta de anzuelos que después no hay con qué cogerlo. No, pero indudablemente aquí vemos que no la hay. Lo que pasa es que son tantas áreas del conocimiento que hace que sea compleja su abordaje, habida cuenta de que la formación analiticista que se ha tenido de la formación científica impide que en un momento determinado fácilmente se puedan articular todos los conocimientos porque son distintos ángulos de observación y de explicación. Pero justamente el ejercicio de los filósofos de la ciencia con los disciplinares de otras áreas científicas es poder hacer estas articulaciones de explicación. Pero de hecho, una cosa es eso que estamos diciendo y otra cosa es la operación que se hace de laboratorio. Pero quien trabaja en el laboratorio, el investigador de biología molecular, eso sí solamente te va a dar la explicación biológico-molecular. Por eso es que se requiere que estén todos, y yo no sé si sea solamente interdisciplinar o si de pronto se convierte en transdisciplinar. No sé, ahí no lo sabría. Porque indudablemente se requiere que todos estén ahí como puestos en su lugar para poder dar esa explicación. Teniendo en cuenta que las teorías morfogenéticas por excelencia son aquellas que se refieren a procesos evolutivos, pues unas explicaciones como estas no hay que hacerlas por separados y después sumar, sino estar en pleno diálogo para poder entender y explicar qué es lo que está sucediendo allí. Vale decir que estas teorías, las morfogenéticas, tienen un carácter epistemológico que es bastante singular, porque de una parte hay argumentos a favor de la realidad de las transformaciones evolutivas que pretenden dar explicación, pero también es cierto que es difícil establecer con certeza los mecanismos concretos de cómo se dan esas transformaciones, porque eso está en el mero nivel teórico. Esto no se debe solo a las limitaciones del conocimiento y que hacen que permanezca simplemente como hipótesis de teoría, sino también por la singularidad de los procesos que intentan describir, como lo decíamos con Astrid hace un rato, porque es que una cosa es un nivel, otra cosa es otro nivel, y cómo lo miran los disciplinarios de los distintos niveles. Entonces, por eso no sorprende que existan diferencias incluso profundas entre las explicaciones que se puedan proponer por parte de los especialistas que estén ahí mismo, en el mismo lugar, observando los fenómenos, contrastándolos, registrándolos y tratando de formular teoría. Vale decir que en este contexto la conciencia de las dificultades se convierte en una garantía también de progreso, porque es un trabajo colectivo que potencia la capacidad explicativa en la medida en que se puedan llegar a soluciones teóricas resultado del trabajo colectivo. Por el momento la fecha entonces para el miércoles 5 de octubre de 2 a 4, ¿sí? Sino que pues si están de acuerdo pues, con el agendamiento, pues para que nos lo confirmen por escrito, por correo electrónico. Listo. Sí, bueno, podemos avanzar. Bueno, ya hemos dicho que en el caso ya aviso entonces, vale. de las teorías de la reducción ontológica, pues la emergencia ontológica es la aparición de nuevas áreas de conocimiento habida cuenta de descubrimientos o evidencias que se han hecho en un determinado momento. Esto puede permitir el carácter parcial de las reducciones epistemológicas ponga límite al reduccionismo ontológico. Claro, la explicación completa de los niveles ontológicos sobre la única base de los niveles inferiores no puede justificarse desde la perspectiva científica.
Sin embargo, la búsqueda de la unidad de la ciencia, por lo menos para esta concepción del realismo científico crítico trascendental, es un estímulo para el estudio de las relaciones entre los diferentes niveles y en ese sentido, en reduccionismo metodológico parcial encuentra su justificación. En la misma línea está la convicción sobre la unidad de la naturaleza, que puede ser considerada como uno de los presupuestos de la actividad científica. Esto pasándolo a las ideas sobre el origen del universo y del origen del hombre. Si el origen absoluto del universo rebasa las posibilidades del método experimental, porque falta el nivel básico en el que ha de apoyarse ese método, la explicación completa del hombre también lo rebasa, porque en este caso el nivel específicamente humano es condición indispensable por la existencia misma de la ciencia. Vale decirlo en otras palabras, la ciencia experimental no puede negar la peculiaridad de los seres humanos, del hombre, sin negarse a sí misma, porque es que la una es una expresión de la otra. La capacidad de cuestionar la validez del conocimiento es indispensable para que la argumentación crítica tenga sentido. Y esta capacidad solo se da en el contexto de una subjetividad que, si bien realiza a través de condiciones físicas, no se reduce a las condiciones físicas. Y aquí no podría haber ese tipo de reducción. El reduccionismo ontológico, cuando toma la forma de naturalismo cientifista o monismo materialista, tiene que recurrir al argumento de nada más. Y eso ya de alguna manera lo habíamos dicho anteriormente. Pero este tema de argumentación conduce a unos callejones sin salida. Y ahí que vamos a examinarlos de la siguiente manera. Si uno afirma que el universo o el hombre o la humanidad no es más que sujeto, tiene que determinar qué se entiende por sujeto y cuál es su tarea. Y yo no veo que esto sea un ejercicio fácil de realizar. En realidad la materialidad pura no existe, ya que todo lo material está organizado e informado. Entonces hay aspectos que van mucho más de lo material. Y el naturalismo no encuentra base en la ciencia y la epistemología, a menos que se niegue la realidad de todo lo que no puede ser estudiado por los métodos de la ciencia experimental. Pero la negación de este tipo, además de ser contradictoria, bloquea el estudio de los supuestos epistemológicos y ontológicos indispensables para explicar la posibilidad y la validez de la ciencia experimental. Entonces, a veces se utiliza la cosmovisión evolutiva para apoyar las tesis de un monismo sustantivo, según la cual todos los objetos son, en último análisis, diferentes formas y manifestaciones de las entidades presentes originalmente. Pero esta tesis es propiamente filosófica y no puede justificarse con argumentos científicos o epistemológicos. Entonces, vale la pena ver que la cosmovisión evolutiva plantea problemas que pueden agruparse bajo el problema de la emergencia. La novedad es real. Por supuesto, se explica en parte por los mecanismos que la subyacen, pero su comprensión trasciende las explicaciones del método experimental y ahí hay una serie de dificultades. Para darse cuenta de esto, basta considerar que toda la explicación científica se refiere en última instancia a la existencia de leyes que permean la naturaleza en todos sus niveles que nosotros mismos construimos, por supuesto. La naturaleza considerada en su sentido clásico como un principio interno de actividad es un supuesto básico de la ciencia. La ciencia experimental logra un conocimiento y control cada vez más profundo de sus estructuras y procesos de acuerdo con la construcción que humanamente hemos hecho. Sin embargo, la existencia de la actividad de la naturaleza constituye un problema cuyas dimensiones filosóficas no se agotan en las explicaciones científicas. ¿Y esto qué hace? Que obligue, de acuerdo con lo que dice el profesor Mariano Artigas, la búsqueda de fundamentos o sustentos
que van más allá de lo científico, es decir, lo que sería la fundamentación metafísica de la explicación del mundo, y ahí está el campo de la filosofía tradicional, que sería la fundamentadora de los elementos posteriores para una filosofía de la ciencia basada en un realismo crítico trascendental, como el que defiende el profesor Mariano Artigas. Y yo creo que ese sería, digamos, como el final de esta explicación que hemos tratado de argumentar acá, de explicar entre todos con respecto a este asunto de las teorías morfogenéticas vinculadas con las explicaciones sobre el origen del universo y el origen del hombre, con todos los problemas epistemológicos y ontológicos que conlleva esto. Eso sería, Astrid, lo que yo podría decir. No sé si tú quieras agregar. Yo lo que veo aquí es que hace más bien como una sensibilización o una motivación a querer como seguir andando en estas lides. Sí, porque que muestra que esto no termina, que esto es inconmensurable, que Claro. es de una dimensión además de eso que nos mueve a los seres humanos como especie, como individuos, a querer ir a lo profundo y ver qué hay más allá, porque siempre que creemos que hay un límite o sentimos que hay un límite, al contrario, se abre una compuerta para cosas mucho más grandes. Claro, en ese sentido, el profesor Mariano Artigas, como todo realista científico, crítico y trascendental, da la esperanza de lo eterno y lo infinito a partir del análisis de la razón. Yo tomo distancia, yo digo, la mente humana tiene unos límites y unas posibilidades, y eso que él trata de asumir racionalmente, todo lo aristotélico tomista, que tratan de aspirar a poder dar racionalmente una explicación del todo. Yo humildemente digo, eso no es posible, porque la mente humana tiene unos límites y posibilidades, y lo que me dice la experiencia, los conocimientos que poseo, y fuera de eso, un elemento al cual le voy a dar valor, y por primera vez voy a mencionar claramente acá, la intuición, la corazonada, el pálpito, me dice que hay cosas mucho más allá que no son abordables por la razón, y que en ese sentido me quedo con la idea de que solamente podemos conocer fenómenos, y que esos fenómenos son episódicos. Que un episodio pueda durar 1000 años o 5000 años puede ser, pero los episodios de los fenómenos no me muestran sustancias y realidades, lo cual no me puede mostrar verdades, sino tan solo enunciados verosímiles que tienen una, llamémoslo así, vigencia y una validez. Es decir, de que este mundo, como muy bien lo señaló Kant, está compuesto de fenómenos, es decir, apariencias. Es la distancia que yo tomaría con el profesor Mariano Artigas. Bueno, yo no sé si en ese orden de ideas también Armando o de pronto Estela en su momento quieran de pronto hacer como alguna reflexión de tipo personal para el cierre. Bueno, algo ahí de pronto no les funcione o algo. Por lo pronto, pues yo creería que como hemos abordado el tema y hemos tratado de hacer cada vez más claro y preciso, más con esas precisiones que nos diste sobre algunos criterios que son muy específicos de estas ciencias, pues nos permita también ir como relacionando de una lectura a otra o de una tertulia a otra, con lo cual también nos pueda ayudar a dar más profundidad en nuestros conocimientos hasta el momento. No sería entonces más, voy a parar la grabación para que con ello podamos tener luego el video de hoy. Muy bien, muchas gracias.